la semana económica. De esta semana resalto el importante incremento de tipos de interés que acaba de aprobar el Banco Central Europeo. Estamos hablando de 75 puntos básicos adicionales. Digo adicionales porque en septiembre ya se subieron los tipos de interés 75 puntos básicos y en julio 50 puntos básicos. Claro, la suma es muy sencilla. Estamos en un 2% de tipo de interés básico. En definitiva, los tipos de interés están como nunca últimamente y están encareciendo mucho los productos financieros. La argumentación de la presidenta del Banco Central Europeo es muy clara. Christine Lagarde ha mencionado que la inflación sigue estando muy alta. Perfecto, la inflación está muy alta y una receta que tenemos es subir los tipos de interés. Cabría también hacer una reflexión sobre qué parte de la inflación es real y qué parte de la inflación es especulativa. En esta segunda parte, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, resulta que algunos productos o servicios suben de precio sin realmente tener un impacto sobre su cadena de valor. La inflación está muy alta, de acuerdo, pero con esa subida de tipos de interés hemos de tener en cuenta dos consecuencias muy relevantes. Uno, ralentización de la economía. La economía se enfría y con ello tenemos que el paro puede verse afectado, es decir, incremento de paro, potencialmente. Y el otro, muy importante, es el hecho del impacto sobre los productos financieros que puedan tener microempresas, pequeñas empresas, familias, estamos hablando de créditos, de préstamos, sobre todo hipotecas. Claro, las hipotecas van a incrementar y nuestro presupuesto familiar va a verse afectado. Aquí es muy importante la educación financiera. Me gustaría romper una punta de lanza en favor de la educación financiera y cómo en entes como el Instituto de Estudios Financieros están lanzando continuamente cursos y programas de educación financiera, inclusive para los más jóvenes, pero también para los adultos, porque hemos de tener muy claro que cada vez hemos de saber más. Cuando vamos a negociar un crédito o un préstamo con el banco, en este caso estamos hablando de una operación hipotecaria, por ejemplo, hemos de tener presente cuáles son los diferentes factores que pueden afectar a esa operación financiera. Por consiguiente, hemos de tener ese conocimiento, esas capacidades para de alguna manera poder negociar bien y decidir si es mejor un tipo de interés fijo que un tipo de interés variable. Me viene a la cabeza la famosa frase de Sócrates, que solo sé que no sé nada. Y en el aspecto financiero muchas veces, como las fuerzas van hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha y no sabes muy bien cuál es el parámetro, cuál es la exactitud, cuál es el camino a seguir, yo diría, hemos de romper esa filosofía de Sócrates diciendo solo sé que no sé nada y pasar a tener conocimientos financieros para poder abordar mejor nuestras negociaciones con las entidades financieras. Muchas gracias.